Comunicación efectiva. Siempre que nos hablan de comunicación efectiva es como la gente que habla más cool, la que tiene las mejores palabras, pero ciertamente comunicación efectiva debería definirse de otra manera. Comunicación efectiva es comunicación asertiva, que las personas que escuchan mis palabras, mis frases, mis ideas, les calen de una manera positiva. Creo que eso es lo que uno tiene que pensar cuando piensa en comunicación, en que lo que estamos diciendo cale en el público, en nuestros públicos objetivos, en nuestros amigos, nuestra pareja, nuestra familia. Es lo importante. Y bueno, cuando uno piensa en comunicación, si quieres podemos adelantar un poquito por acá, eh, podemos pensar en cómo, no sé, por ejemplo, en el lenguaje oral, pero básicamente va más allá de eso. Es, no sé, hablar de sentimientos, transmitirlos y que la gente los entienda. O por ejemplo, una crítica literaria, hablar de un libro, pero sobre todo difundir. A nivel laboral, creo que lo más importante es difundir de manera efectiva nuestros ideales, nuestras ideas, nuestras propuestas laborales. Entonces eso es algo que tenemos que notar, porque no va más allá por ejemplo, de lo que yo estoy hablando ahorita, que tal vez esté usando un tono suave, un tono duro, pero no, básicamente es que por medio de esa sinergia de códigos, signos, actos, mi énfasis, mi ademán, que la comunicación sea comprendida y analizada de una manera bastante óptima para el público. Que básicamente no solo comprendan, sino que se sientan encantados de escucharnos. Creo que para mí eso es muy importante, que se sientan encantados de escucharnos. Porque la comunicación no solo es el acto de hablar, es el acto de que la gente disfrute escucharnos a nosotros. Creo que a todos nos gusta cuando contamos un cuento o un chiste, por ejemplo, que a la gente le guste escucharnos, no como la persona que llega ahí y cuenta un chiste como Drupi. Bueno, entonces fui caminando por acá. Eso es aburrido, eso a la gente le molesta. Pero sin embargo, si yo hablo de una manera divertida, bajo tonos, hago cambios de ritmo, llamo la atención. Podemos seguir un toquecito aquí. Por ejemplo, entonces, sentimientos, crítica, difundir ideales. Entonces, básicamente, la base de la comunicación efectiva, por ejemplo, en el mundo de los negocios, es esto, base, satisfacer y mantener a los clientes. ¿Cómo los satisfacemos? Escuchándolos y dándoles ¿cómo decirlo? Un retorno de inversión comunicativo. Es decir, les estamos hablando de una manera y entonces ellos van a decir, oh, wow, esa persona me comprendió y por eso yo me voy a quedar con él. Lo satisfago de manera comunicativa y mantengo al cliente. Eso es importantísimo para mí y para todos. Creo que tenemos que verlo así. Comunicar no simplemente es hablar de algo, es satisfacer y deleitar al público. Podemos avanzar un poquito porque hay muchas ideas, hay muchas técnicas. Por ejemplo, bueno, Shannon y Weber, ¿verdad? Que ellos se basaban en la transmisión de mensajes, pero se basaban en el canal y su capacidad. ¿Por qué? Porque ellos crearon su idea en la Segunda Guerra Mundial. Entonces se basaban en las ciencias exactas para cuantificar los procesos. Es decir, cada paso no era solo hablar, no era cualitativo, sino que cuantificaban cada cosa. Entonces ellos lo veían adelante, lo veían como la fuente de información, cómo llegaba al transmisor, la señal recibida. Cuando hablamos de señales es que usaban código Morse y el telégrafo. Receptor, destino. Destino era muy importante porque en tiempos de guerra había muy pocos lugares donde estaba el emisor y el receptor, es decir, el telégrafo. Entonces eran lugares estratégicos, por decirlo así. Y la fuente de ruido era todo lo que dificultaba esa comunicación. Pero es un modelo muy básico y muy criticado. Podemos seguir. Hay otros modelos interesantes también que podemos mencionar, ya que creo que me alargué un montón con el inicio, profesor y chiquillos. Pero bueno, George Gardner habla de relacionar el mensaje con la realidad a la cual se refiere. Es decir, que depende al entorno, depende a la sociedad, a las personas que escuchan, el mensaje va a ser interpretado de una y otra manera. Entonces aquí le damos un énfasis no solo al mensaje, sino al alrededor del mensaje, a qué está alrededor de este. Pero aquí vemos dos alternativas y puse alternativa, lo siento, la perceptual o receptiva y la comunicativa o de los medios de control, ¿verdad? Porque aquí que estamos hablando, relacionar el mensaje con la realidad y ver el proceso de comunicación con dos dimensiones alternativas es como pensar en algo más allá de una comunicación lineal y plana, sino darle un poquito de forma, un poquito de relieve para analizarla. También tenemos el modelo Jacobson, creo que es el que sigue, compañeros. Este
es un poco más profundo, porque ya plantea semejanzas con los modelos lineales, con los modelos triangulares, pero se enfoca en el significado y la estructura interna del mensaje. O sea, el mensaje por sí solo tiene más puntos de análisis. No simplemente es el significante, sino que es el todo, el cómo se dice, el cómo se escucha, el cómo se siente. Entonces, él piensa en 6 factores, ¿verdad? El emisor, el contexto del mensaje, ¿verdad? Que eso es importantísimo, el contexto. Una frase sin contexto puede ser malinterpretada. El código, la función poética del mensaje, el canal, que es la función fática, de qué manera se llega, y obviamente la función conativa, que es el receptor, el cómo recibe esta información. ¿Ok? Podemos seguir y tenemos también el modelo. Bueno, aquí están los 6 factores que acabamos de mencionar, pues seguimos adelante. Tenemos también el modelo de David Keverlo, ¿verdad? No sé si lo dije bien, pero él habla más o menos entre la distinción entre la acción del emisor y su estrategia de intención con la acción y la estrategia de intención del receptor. Entonces, él se pone a pensar en, ¿cómo se llama? En la acción del emisor, la estrategia, pero sobre todo en cómo el mensaje puede ser intencional o no intencional, porque puede que el mensaje, aun cuando no figure como objetivo, pueda agruparse fuentes y encodificarse al igual que el receptor y la decodificación. Eso es algo un poquillo más larguito, pero también piensa en la eliminación del ruido, en la relación inversa de por qué la comunicación puede tener ruido de fondo, que puede afectar la comunicación. Seguimos porque creo que ya llevo muchísimo rato. Aquí tenemos la acción comunicativa de Verlo, ¿verdad? Que él piensa en algo importante, las técnicas de comunicación, lo que estamos hablando ahora, que hay gente que habla muy aburrida, pero hay personas que tienen mayor capacidad de comunicación. El sistema social, entonces implica mi estatus social, mi forma de ser, la cultura, mis conocimientos y sobre todo mis actitudes. Que una cosa es que yo esté hablando de este modo y otra es que yo simplemente esté hablando de este modo y sea aburrido. ¿Ok? Podemos seguir aquí con la acción comunicativa. Para terminar acá, vamos con los tipos de comunicación que va a explicar mi compañera. Estás muteada, compañera. Buenísimo, Juan. Entonces entramos a los tipos de comunicación. Para iniciar, empezamos con la comunicación interpersonal, ¿verdad? Que aquí hablamos, en esta comunicación utilizamos todos los 5 sentidos, ¿verdad? La parte del oído, la vista, el olfato, gusto, tacto, y realmente es la comunicación de 2 individuos utilizando todos estos sentidos, ¿verdad? En esta comunicación podríamos involucrar, seguimos, por Dani. Podríamos involucrar, o dependiendo del estado de ánimo, ¿verdad? Que estemos enojados, estemos contentos, estemos enamorados, dependiendo del estado de ánimo, involucramos el sentido que estemos necesitando, ¿verdad? Entonces, dependiendo del estado de ánimo, vamos desarrollando cada sentido. En la comunicación interpersonal se une al sistema cognitivo. ¿Qué queremos decir con el sistema cognitivo? Todo el proceso, la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y el pensamiento. En la parte de percepción, ¿qué percibimos cuando esa persona nos está comunicando algo? ¿Qué tanta atención tenemos? La memoria, la retención del mensaje y demás. El lenguaje utilizado, como decía Juan, ¿verdad? El tipo de tono y el tipo de la forma que nosotros nos expresemos, es así llega el mensaje al receptor. Y el pensamiento con el que nosotros estamos desarrollando la acción. Dani. Otro tipo de comunicación es la comunicación masiva, ¿verdad? Que si bien es cierto, ya es una comunicación que llega a varios gremios a la vez, ¿verdad? Estamos hablando de grandes aglomerados, hablemos de eventos de gobierno, conciertos, reuniones masivas y demás, donde finalmente lo que se quiere es, a través de un mensaje, llegarle a la misma, a una cierta cantidad de personas, ¿verdad? ¿Cuáles son los medios de comunicación utilizados para dirigirse a las masas? Hablemos de medios impresos, medios electrónicos y medios audiovisuales. Entre los medios impresos que podemos utilizar, libros, periódicos, revistas, historietas, y electrónicos, todo lo que estamos invadidos diariamente, la parte de redes sociales, las revistas digitales, el correo electrónico, mail masivos y demás, y todo lo que estamos hoy en la parte de audiovisuales, la parte de televisión
y cine. Entonces ya es una comunicación más masiva que llega a un grupo de gente ya más grande y el mensaje y el resultado llega rápidamente por algún tipo de estos medios. Entramos a la comunicación organizacional. Ya hablamos de la interpersonal, la masiva y ahora vamos con la organizacional, que muchos de nosotros estamos en esa línea. ¿Cuál es la comunicación organizacional? Es la comunicación que estamos diariamente nosotros con los compañeros de trabajo, ¿verdad? Todos los individuos de una organización es la que practicamos todos los días. Dani, avanzamos. Ok, vamos a ver. La comunicación organizacional se entiende como el conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo del mensaje, ¿verdad? ¿Cómo debe ser una organización, una comunicación organizacional? Tiene que ser abierta, tiene que ser evolutiva, tiene que ser flexible, multidireccional y tiene que ser instrumentada. Cuando hablamos de abierta, se trata de la comunicación con el exterior y los canales para comunicar al público interno y externo. Evolutiva, hablamos de hacer un énfasis en la comunicación espontánea y imprevista. La flexible combina aspectos que permiten una comunicación oportuna entre lo formal e informal. La multidireccional, esta la maneja la comunicación en varios sentidos, es decir, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y la instrumentada son la información que transita al interior de las organizaciones, podrían no llegar en el momento oportuno. Avanzamos. Ok, desde 5 perspectivas se ve la comunicación organizacional. Estamos hablando de la comunicación interna, ¿verdad? Las relaciones públicas, el público externo, ¿verdad? La publicidad y la publicidad institucional. Entonces, la comunicación organizacional se puede ver desde estas perspectivas. Entonces, podríamos hablar o dirigir el mensaje de alguno de estos puntos. Ok, ¿cómo se clasifica la comunicación organizacional? Dice el texto que la comunicación puede darse verbal, puede darse no verbal y puede darse escrita, ¿verdad? Ahí vemos en el gráfico que hablamos desde la oral, ¿verdad? Dos individuos, la escrita cuando realmente enviamos un mensaje desde este medio, y la no verbal cuando utilizamos todos los medios, ya sea gestos, imágenes, sonidos. Podríamos estarnos hablando de comunicación organizacional y desde estas líneas las podemos ubicar. Ok, el flujo de la comunicación. Cuando hablamos de flujo de comunicación, hablamos desde la comunicación formal puede fluir de manera vertical o horizontal, ¿verdad? Cuando hablamos de vertical, se divide en 2 tipos: la comunicación ascendente y la comunicación descendente. La horizontal dice que tiene lugar entre miembros del mismo grupo o nivel jerárquico de la misma organización. La comunicación ascendente es aquella que se realiza desde abajo hacia arriba y la descendente es aquella que se realiza desde arriba hacia abajo. Entonces, dentro de una organización ya nosotros tenemos toda la experiencia cuando estamos hablando con un jefe o cuando el jefe baja una dirección a todo su personal y cuando intercambiamos información entre los mismos mandos y lo demás. Entre la comunicación horizontal se pueden desarrollar algunas actividades como coordinador de tareas, el apoyo social, desarrollo del espíritu. Entre la parte de comunicación ascendente, hablemos de una entrevista, ascensión del periódico, por correo o buzón de sugerencias o una intranet. Cuando la información va de abajo hacia arriba, ¿verdad? Hablemos de un periódico, la carta al personal, una jornada de puertas abiertas, reunión de personal y entrevista individual. Ok, como todo proceso, ¿verdad? En la parte de comunicación hay barreras también de la comunicación. Ok, dentro de las barreras de la comunicación
hablamos que cuando dos individuos están comunicando pueden tener ciertas distracciones, ¿verdad? Dentro de la parte semántica, la parte administrativa, la parte fisiológica, la parte física y la parte psicológica, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de barreras de comunicación, es todo lo que está alrededor nuestro, ¿verdad? Lo que puede invadir a los individuos para poder comunicarse. Desde esta perspectiva está la carga emocional, la percepción emocional que utilice o tenga un individuo a la hora de comunicarse. Ok, proceso comunicativo. El proceso comunicativo se basa en los elementos de la comunicación. Estamos hablando de un emisor, en este ejemplo que les ponemos es José, el receptor es, ejemplo, un software, el código, número de referencia, el contexto, el ejemplo dice que es una tienda, un canal, un ejemplo, una computadora, el mensaje, consulta precio de artículo tal. Este es el proceso comunicativo desde las distintas posiciones que podríamos tener en una relación comunicacional. Te dejo, Dani. Sí, gracias. Es que no veía aquí el asunto. Bueno, entonces, mucho de lo que Paola habla en su presentación, bueno, en la parte de la presentación es como de comunicación de vertical, ascendente, descendente, que son cosas que vamos a ver un poquito más adelante en lo que es la presentación, pero obviamente todo está conectado y todo lo que hacemos en comunicación lo que busca es una comunicación asertiva y eficiente, ¿verdad? Entonces, en los campos de la comunicación organizacional lo que vamos a ver es cómo los gerentes administrativos y varias personas de la organización lo que buscan es lograr esa eficiencia, ese elemento fundamental que es la comunicación interna que de vez en cuando se puede llegar a perder o no es efectiva. Entonces lo que buscamos es generar algún tipo de motivación en lo que es también los subordinados, ¿verdad? Como para causar un efecto positivo. Hacerlo para mí misma no es tan fácil. Entonces tenemos en los campos, tenemos el campo periodístico, que básicamente en el campo periodístico el periodista tiene la responsabilidad increíble de comunicar de una manera neutra, ¿verdad? Y enseñarle a las masas toda la información que hay del mundo, ¿verdad? De todo, de absolutamente todo. Entonces, dice el texto que es una persona que está muy influenciada, que no es como que sabe absolutamente todo, pero tiene que saber un poquito de todo para poderlo comunicar y comunicarlo de una manera buena, comprensible y que, bueno, que eduque a cada uno de los que están leyendo o los que están viendo una noticia o lo que sea. Digamos, ahora, según el texto también, tienen mucha independencia porque ya ahora como el mundo ha evolucionado, entonces tenemos los podcasts, tenemos los medios digitales, o sea, yo misma podría en este momento empezar un noticiero por Facebook. Yo soy periodista, igual hay mucha gente que no es periodista, igual tiene sus medios de comunicación, pero de nuevo vamos a que tiene que ser una persona responsable, que esté educada en la forma de comunicar, que es una forma de comunicar que de verdad eduque a la gente en lugar de crear sesgo o de imponerle sus vistas, ¿verdad? Entonces, por ese lado tenemos eso. Luego, en el campo publicitario, televisivo, mercado y propaganda, bueno, en la televisión esto es un elemento fundamental que nosotros utilizamos, puesto que mucha gente pasa muchas horas de su tiempo frente al televisor. Entonces esto es muy muy importante para lo que es el campo publicitario. En el mercadeo lo que se busca es que la gente quede satisfecha, como decía Juan en un inicio. Entonces es muy importante analizar todo lo que conlleva, ¿verdad? Para que el público esté satisfecho. Y en la parte de propaganda, bueno, podríamos hablar de una propaganda, de una campaña política y tipo de ese tipo de propaganda.
Entonces, por ahí. En el campo organizacional o empresarial, dice la lectura que el profesional está capacitado para lo que es la parte de la planificación, la ejecución y bueno, todo lo que conlleva, ¿verdad? Lo que es la comunicación en la parte interna y la parte externa. En el campo religioso hay de hecho, lo dice el San Pablo, San Pablo, lo que dice es que en el caso, digamos, lo que él llama es hablar en lenguas y profetizar. Entonces, cuando dice que es hablar en lenguas, el que está haciendo hablando en lenguas, él es muy sublime, ¿verdad? Está hablando de una manera muy, muy linda, pero solo lo entienden él o lo entiende Dios. Y en la parte de profetizar, realmente, según lo que dice el texto, y es muy cierto, mucha gente, dice, bueno, sí, yo estoy profetizando, pero realmente no es algo que a mí me construya, no es algo que a mí me edifique, ¿verdad? Que es al final el punto que a mí me ayude. Entonces, en la parte del campo religioso, lo que se busca es, primero, que el público entienda lo que se está diciendo, porque muchas veces se usa un lenguaje tal vez muy florido, muy lindo, pero tal vez no lo comprendo. Y lo otro es de verdad profetizar edificando a la otra persona, no imponiéndole, porque es algo que habla mucho en el texto, como imponer mis ideas, sino como de verdad edificar, construir. Edificar es construir. Entonces, como que lo que yo le diga a la persona de verdad le construya algo en su vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se trata de esa comunicación, que de verdad se entienda y que sea para bien, ¿verdad? Luego, en el campo educativo, lo que busca es como que los maestros tengan un poquito más de opciones y como de creatividad en la parte de ellos de enseñanza, que no sea todo tan cuadrado, sino que también toman, referencias audiovisuales, imágenes, todo esto que les ayude a construir y hacer un lenguaje mucho mejor, que les ayude un poco más a comunicarse de una manera mejor, más comprensible, no tan cuadrada como le decía anteriormente. Entonces, que sea un poquito más creativo y un poquito más amplio lo que ellos puedan hacer con sus conocimientos y con los conocimientos que ya hay de todas formas en el mundo. Luego vienen lo que es las redes. Tenemos las redes formales, que son las redes que se dan en una empresa. En las redes formales hay una red que se llama Encadena, que el que está mejor informado es el que está en el centro. No hay tanta frustración, entre los demás que están informando, pero los que están en el centro siempre son los que están mejores informados, porque la información pasa de ambos lados a ellos. En cambio, los que están en la parte de afuera, entonces tienen un poquito más de problema, pero no están tan frustrados. En la red de estrella, esto según lo que dice el texto, en la red de estrella todo gira alrededor del que está el del centro. El del centro es el que está más informado, y los que están afuera están frustrados porque no manejan la misma información que la persona que está en el centro. Al igual que en el de la red de Y, que la información siempre lo van a tener los que están un poquito más para arriba, como del centro para arriba, la van a tener más ellos, pero los que están en el exterior están completamente frustrados porque no tienen la misma cantidad de información. En la red del círculo es un teléfono chocho, realmente se pierde mucha información. Entonces sí, no todos reciben la misma cantidad de información, pero como decían, hay mucho ruido y se pierde un poquito en lo que es la parte del círculo donde va pasando la información. Y denme un toquecito nada más para correrlos a ustedes aquí un toque, porque no veo la última. Y la red de vías múltiples, que es la que más está recomendando, porque todos tienen la misma cantidad de información, a todos les llega al mismo tiempo, todos tienen un rol en esa comunicación. Entonces es como más equitativo, no hay una persona principal como lo vemos en la red de estrella, y entonces todos reciben todo al mismo tiempo y no hay frustración en ninguno de ellos. Vamos a continuar. Y también lo que nos estaba hablando ahora Paola del organigrama o de la comunicación descendente.
Entonces, en la comunicación descendente, como decía Paola, podemos ver que tenemos, en este caso, en este ejemplo, la junta directiva, y el mensaje va bajando a los subordinados, digamos, va de mayor a menor, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que la comunicación va pasando por diferentes rubros. Pero también, digamos, no está mal, porque hay mucha gente que lo critica, ¿verdad? Que la comunicación descendente, pero es que hay muchas cosas que uno realmente necesita hacer en descendente en las organizaciones, que es lo que vamos a ver ahorita, como cuando uno entra a una empresa y tiene que aprender las instrucciones del trabajo, o tiene que llevar ese onboarding para poder saber cómo es la organización en sí, o también como medidas lógicas que se toman, digamos, en una fábrica, que hay que seguir ciertos estatutos, entonces eso se tiene que, no sé, mandar desde arriba hacia abajo, y claramente también lo que es la retroalimentación del jefe hacia sus subordinados, porque hay algo que tal vez se está haciendo mal y tienen que decirse, entonces es una parte de la comunicación que no está del todo mal y es tradicional, pero es necesaria, ¿verdad? Entonces yo siento, por lo menos en mi opinión, que no es del todo descartable, pero obviamente, como lo hemos visto en la lectura, siempre hay unas formas de hacerlo de manera asertiva, de una forma positiva, sin ser realmente ese jefe odioso, ¿verdad? Y luego tenemos la comunicación ascendente, que la comunicación ascendente es de nosotros los subordinados hacia el jefe, que dicen en la lectura, y es cierto, yo estoy segura que si yo les pregunto a ustedes en este momento, que les puedo preguntar, si ustedes muchas veces le comunican a su jefe cosas, yo creo que, bueno, por lo menos yo muchas veces, o sea, ya está como que ya necesito decirle, no, o sea, hay muchas cosas que yo trato de resolver por mí misma, yo no sé ustedes si lo hacen de esa manera, pero según la lectura muchas de las personas no siguen esta comunicación ascendente por el miedo de que no todos los jefes toman la retroalimentación de una manera positiva, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de comunicación ascendente puede ser los problemas laborales sin resolver, que no sé, que no ha llegado un insumo, digamos, por ejemplo, en una farmacéutica, no ha llegado un insumo que es necesario para cumplir con una orden para la caja, entonces hay que comunicárselo al jefe, no hay que quedarse callado porque es algo importante y hay que entregar un batch de, no sé, de medicamentos. Sugerencias para mejorar, claro, todos deberíamos estar abiertos a sugerencias para mejorar, incluso los jefes, en cómo manejar algo. Entonces, para mí eso es una forma muy buena de mantener la motivación, que es algo importante que hablaba en el texto, que la gente se sienta motivada, que se sienta parte de la organización, y de esa manera entonces también la organización mejora, porque me siento parte de la organización, entonces yo quiero verla surgir, ¿verdad? Entonces son cosas que podemos ir viendo, que no es algo que no deberíamos cerrarnos a la comunicación ascendente, sino aceptarlo y verlo como una oportunidad de mejora y de crecimiento. Luego viene la comunicación horizontal, que es la comunicación entre peers, ¿verdad? Entre los mismos subordinados, que ve que como aquí lo dice, la comunicación fomenta la motivación. Según leo en el texto, hay muchas veces que la comunicación horizontal como que no es bien vista, porque tal vez hay como celos entre trabajadores o sea, varias cosas bastante tontas, pero realmente, obviamente la comunicación horizontal es bien importante, porque es importante saber entre departamentos qué está pasando, y de hecho es un aporte mayor, según lo vemos día a día, y también lo dice el texto, es una forma de crecer como organización, porque sé lo que está pasando en el otro lado y también el otro lado sabe lo que yo estoy haciendo. Entonces es importante también mantener esa comunicación, además de que ayuda de hecho que en el texto dice que ayuda a la comunicación más formal, porque le ayuda como en esa misma informalidad, porque no es completamente informal, le ayuda a que tal vez, no sé, si usted es nuevo, Juan, digamos, si usted es nuevo en la organización y tenían, no sé, una fiesta,
Entonces usted me puede preguntar a mí, Dani, ¿cuál es dice que es como ropa informal para la fiesta? Es jeans y camiseta, ¿verdad? Entonces ese tipo de comunicación, todo eso ayuda. Esto es un ejemplo muy banal, pero imaginémonos un ejemplo diario en nuestros trabajos y vamos a ver que es reconfortante poder hablar con un peer, ¿verdad? Con un compañero de algo que está sucediendo en la organización que tal vez no entendemos o que tal vez no vimos o que no recibimos la comunicación. Bueno, aquí están las redes formales. Vamos a ver. Las redes formales es de lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? De lo que es la comunicación descendente, ¿verdad? Y todo esto de la comunicación. Bueno, y ya por último, la comunicación asertiva, que es lo que hemos venido hablando todo este tiempo. Que la comunicación asertiva, según, digamos, definición, es ser positivo, ¿verdad? Entonces siempre es como pensar de manera positiva y de cómo voy a decir las cosas, ¿verdad? Al igual que escuchar de manera positiva, de manera asertiva, que es algo que también decía en el texto, que es escuchar a las personas, de verdad escucharlas, darles chance, digamos, no interrumpirlas, no meterles el caballo, ¿verdad? De decirles como o de una vez decir, no, la verdad es que eso no me parece, sino terminar de escucharlas y basado en eso que usted escuchó, decir, bueno, ok, esto lo puedo decir, sí o no, digamos, le voy a decir que, no sé, X. Y si lo debo decir, entonces hacerlo a la persona que se debe hacer, ¿verdad? De una manera positiva y no, nada más, o sea, como ser muy positivo y ser, o sea, no condescendiente, pero sí, digamos, no hacerlo de manera negativa, digamos, como, ay, eso que está haciendo usted está súper mal, sino de verdad analizar lo que la persona está diciendo y decir, bueno, ok, sí, le voy a decir esto y esto y esto, y si no tengo que decirlo, no decirlo, porque, digamos, hay veces que uno mismo se va en su ride de lo que uno piensa y tal vez no es necesario comunicárselo a alguien, entonces, por ese lado siempre hay que buscar cómo ser asertivo, ¿verdad? Cómo decir algo de una manera positiva y que, como dice San Pablo, que edifique. Ok, muy bien, muchas gracias, Dani. Ahora vamos a tomar estos cimientos o estas bases de la comunicación como tal para ver cómo es que la comunicación sirve como una herramienta en el marketing de los negocios. Realmente la comunicación se ve como diferentes estrategias que van a llegar a influir en los consumidores para poder cambiar lo que los consumidores están pensando de nuestra marca. Vamos a iniciar con una de esas estrategias que es la imagen corporativa. Entonces, como todos sabemos, la imagen corporativa es esta estructura mental que los mismos públicos forman de las empresas, ¿verdad? Lo que piensa un público meta de la empresa. Esa es la imagen corporativa. Como pueden ver ahí, la idea es que el emisor, es decir, la empresa, hace la interpretación de un mensaje, la envía, ¿verdad? Y luego el receptor la interpreta de diferentes maneras. Entonces hay que tener un poquito cuidado con esta imagen corporativa porque se consideran todos los identificadores corporativos y la cultura organizacional como tal para que se pueda construir esta estructura en general. Pasamos al siguiente, por favor, que es la imagen actitud. La imagen actitud es o sirve para crear credibilidad y coherencia con lo que se dice, que no solamente la empresa diga tengo X y Y valor, sino también que los mismos empleados puedan emanar esos valores y que sea coherente lo que se dice y lo que se hace. Está con muchos elementos o factores, por ejemplo los cognitivos, los emotivos y conductuales que van a llegar a crear esta imagen actitud de la empresa. Y por último, pero no menos importante, vamos a pasar al siguiente slide, que es la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Que es esta proyección de la imagen de una empresa, se hace por medio de la contribución a la sociedad, por diferentes compromisos que se adquieren con la sociedad en donde se localiza la empresa y ayuda para levantar y construir la reputación de la empresa como tal. ¿Okay? Vamos a pasar a la siguiente slide,
que nos va a detallar o a ejemplificar los componentes de la imagen corporativa. Como ven ahí, son cosas que ya todos conocemos, como el edificio como tal, la presentación de los diferentes productos de la empresa, logotipos, colores, personalidades, incluir gente famosa que todo el mundo conozca y que venda mi marca, isotipos, iconos, marcas, nombres y la comunicación como tal. Todos estos son partes o diferenciadores de la organización y por ende van a aumentar la notoriedad de la empresa. Vamos a pasar al siguiente slide que trae un tema muy importante, que es la auditoría de la imagen. Como dice la palabra, es analizar la opinión pública, es decir, qué piensan los consumidores de mi marca, por medio de diferentes investigaciones sumamente detalladas, cualitativas y cuantitativas, que van a medir el desempeño de diferentes aspectos internos y externos. Según la lectura, se debe hacer aproximadamente de 3 a 5 años, de cada 3 a 5 años, para asegurarnos de que se tenga una buena imagen pública. Pero realmente, ¿cuándo se deberían hacer? Bueno, si es la primera vez que se trabaja con la identidad de una empresa, se debería hacer cuando exista crisis, algún cambio repentino, una fusión de los mercados o inclusive si yo quiero posicionarme como marca en el mercado. Y vemos allí los 3 pasos de esta auditoría. Primero, la planeación y programación, que es determinar cuándo y cómo se va a hacer la auditoría. La ejecución, que es obtener la información por diferentes técnicas de investigación. Y por último, el informe, es decir, analizar los resultados y poder informar a la empresa cuál es la situación actual de la marca, de la imagen de la marca. Vamos a pasar a comunicación corporativa, que tanto Pau como Dani nos estuvieron dando como las bases de los diferentes tipos de comunicación. Y en resumen, la comunicación corporativa es fundamental para poder integrar los intereses, no solamente de la empresa en general, sino de todos los individuos y poder generar objetivos de marca. Y aquí sale la figura del director de comunicaciones, que es el que va a unir todos esos elementos, ¿verdad? Y es elemental tener un director de comunicaciones en cualquier empresa, no importa el lugar del país o del mundo en donde se encuentre, ni tampoco el tamaño de la organización, porque lo que viene a hacer ese director de comunicaciones es a consolidar la imagen positiva tanto dentro y fuera de la empresa, por medio de diferentes técnicas o cualidades que ustedes pueden ver enumerados ahí: técnicas de negociación y persuasión con públicos internos y externos, dominio de diferentes sistemas y además que sea bueno planificando, ser bueno organizando a los empleados y sobre todo trabajando en equipo para poder llegar a la meta final. Aquí dentro de esta comunicación corporativa vamos a ver 2 elementos sumamente importantes que alguna vez llegamos a confundir. ¿Podemos pasar al siguiente slide, por favor? Muy bien, entonces dentro de este sistema vamos a ver la identidad corporativa y la imagen corporativa. Suenan parecido, pero son diferentes, ¿verdad? Entonces dijimos que la identidad es la esencia, es lo que realmente es una empresa. Se puede ver de manera conceptual, es decir, todo lo que es la filosofía de la empresa, la ética, la responsabilidad, los valores, etcétera. Y la parte visual, es decir, lo que ve un consumidor, el logo, el diseño, tipografía, etcétera. La imagen como tal es lo que piensa el consumidor y los públicos externos de acuerdo al comportamiento y la cultura que emana esa empresa. Además de identidad de imagen, vamos a conocer, vamos a branding, vamos a conocer otro tema que es el branding como tal, que si lo vemos en grandes rasgos es el desarrollo, la creación, la administración de una marca comercial. Es decir, es la herramienta que utilizan las marcas para el óptimo desenvolvimiento de lo más valorado que tiene una empresa, es decir, su nombre, su marca. ¿Cómo se posiciona por medio de branding? Puede ser por el uso de ERP, por diferentes métodos de publicidad, por ofrecimiento de servicios, páginas web, relaciones con las personas internas y externas. Y además del branding que todos conocemos, vamos a incorporar aquí un nuevo término que es el lobbying. El lobbying, que es el siguiente slide, es realmente utilizar el poder de diferentes grupos de influencia para poder favorecer decisiones en mis clientes. Un ejemplo básico, por ejemplo, una ONG ambientalista que está presionando al gobierno para que se desarrolle un proyecto turístico. Entonces yo uso a una persona o a un grupo que venga a favorecer a mis clientes. Hay que tener en cuenta que para poder hacer lobbying se tiene que considerar las leyes actuales, los temas que se están tratando, las personas o actores que están involucrados y muy importante que la comunicación, como bien decía Juan al principio, todo comunica,
pero también por diferentes técnicas sabemos que a veces lo que planeamos y pensamos no se entrega de la manera correcta. Entonces, por eso, al utilizar lobbying hay que tener diferentes cosas en mente para ver si realmente va a ser positivo para nuestra comunicación asertiva. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de la comunicación financiera, que como lo dice la palabra, es comunicar el estado financiero de una empresa. ¿A quiénes? A los que les interesa, sean inversionistas, las personas de la banca, los proveedores y empleados. Y lo más importante de todo, tiene que ser claro, conciso y confiable. Como conclusión, vimos diferentes técnicas, vimos diferentes partes y pasos de cómo hacer una comunicación efectiva y podemos decir que es indispensable tener una planificación estratégica de la comunicación para poder desarrollar todos los ámbitos de una empresa. Y todas las partes de la empresa son responsables. Entonces, lo que se tiene que hacer es saber escoger a las personas adecuadas para hacer esa comunicación asertiva y poder utilizarlo realmente como un elemento de éxito en los negocios actuales. Buenísimo, yo debía hacer un poquito de lobbying en la mía, porque sí, no, es cierto, digamos, a veces uno planifica y uno dice, sí, yo sé, pero digamos, tal vez uno no planifica también o no se olvida ciertas cosas, entonces me parece súper importante, ¿verdad? Esa parte que vos hablabas de lobbying, ¿verdad? Sí, muy bien, estuvo muy interesante, bueno, esta conversación que tuvimos. Y bueno, yo quisiera cerrar con algo. Antes había escuchado que pensamientos positivos obtienen resultados poderosos. Si un pensamiento lo hace, imagínense lo que una comunicación positiva obtendría. Súper resultados. Entonces empecemos por ahí, para todos. Comuniquémonos positivamente y vamos a obtener resultados poderosos a nivel no solo social, sino empresarial. Es que como lo decíamos, es que la comunicación positiva crea motivación, porque digamos, con solo que vos me digas como, Dani, qué bien, hiciste tal cosa, a mí eso me ayuda un montón. Igual claro, los jefes deberían tener esa retroalimentación positiva, que es algo que también es importantísimo, decir, está haciendo bien las cosas, y todo eso crea motivación y crea el crecimiento de la organización. Tendemos, por lo general, decía Dani, que cuando uno está hablando o alguien le está contando algo, uno por lo general oye, no escucha, ¿verdad? Y eso es un gran error que tenemos todos, y somos jefes y somos compañeros, y inmediatamente es que ¿por qué lo hiciste? No, hay que practicar más esa parte. Buenísimo, todos ustedes, excelente, y es parte de lo que tenemos que practicar como colaboradores, como jefes y como compañeros de trabajo.